me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Habla hacia mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, velas por mí, tú vives en mí. Mi seguridad, fuente de paz, tú cuidas de mí. Cuidas de mí, velas por mí, tú vives de mí. Oh, estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí. En tu presencia, con tu amor puedo sentir, Señor. No importando la situación en la que te encuentres, el Señor estará presente, el Señor estará presente. Señor, te damos gracias por un domingo más. Sabemos, Señor, que los domingos los usamos para congregarnos, para alabarte, para glorificarte. Pero también, Señor, en esos tiempos de contingencia, pues ha sido demostrado, Señor, que es una pandemia, Señor, mundial. Y pues no queremos caer, Señor, primero que nada, Señor, pues en tentarte, Señor.
porque sabemos que tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos proteges de todo, Señor, pero pues tú también nos has dado ese discernimiento, esa prudencia, Señor, para que cuidemos de este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, como fieles creyentes, Señor, pues no queremos caer en provocarte, Señor. Más bien queremos obedecer ahorita que hay esa contingencia que las autoridades han dicho, Señor, que no nos reunamos, que no se abran iglesias. Pues nos sujetamos, Señor, a las autoridades porque no es algo que estén diciendo que vaya en contra de ti, Señor. Venimos, Señor, ante ti a suplicarte que, como decía Esdras, Señor, prepares nuestro corazón para recibir esta palabra de amor, esta palabra de misericordia, esta palabra que, Señor, nos lleva hacia ti y nos muestra, Señor, cuál es el camino que debemos tomar, nos muestra, Señor, pues tu carácter, tu naturaleza, Señor, para que podamos, Señor, día a día ser más como tú, Señor, para conocerte más. Y, Señor, pues dice Esdras que no solo era para tener un conocimiento más, sino para cumplirlo, Señor, para enseñarlo. Ayúdanos, Señor, a que vivamos esta palabra, que sea parte de nuestra vida, que esa voluntad tuya sea nuestra voluntad, Señor, y podamos glorificar tu santo nombre con ella, Señor. Obra en la vida de las personas que van a escuchar, Señor, a la congregación, primero que nada, Señor, que es la que tú nos has puesto, Señor, para estar como familia, como congregación. Y también a las personas que no pertenecen a esta congregación, pero que escuchan, Señor, estos mensajes de Casa sobre la Roca, donde tú, Señor, eres exaltado, glorificado y bendecido, Señor. Señor, te pedimos que tú obres, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo con poder dirija esto, Señor, porque sabemos que nosotros, Señor, fallamos, pero tú, Señor, nunca fallas. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, tú eres Dios, Señor, y nada, Señor, escapa de ti, Señor. Lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con el capítulo 9 del libro de Hechos. Nos quedamos en el versículo 31. Ahí terminamos la semana pasada. Vamos a continuar con Hechos 9, 32 en adelante. Hechos 9, 32 en adelante. El tema de hoy, el Espíritu Santo haciendo milagros a través de Pedro. Vamos a dar una pequeña introducción. Recordemos que la semana pasada, pues vimos el inicio de este capítulo donde Saulo de Tarso, aunque respiraba amenazas y muerte contra los seguidores del Señor Jesús. Pero vimos que al tener ese encuentro, vimos una obra sobrenatural que solo Dios puede hacer a través de Cristo. Y vimos que la vida de Saulo fue quebrantada, fue transformada. Y hubo una evidencia en llevar ahora lo que es el mensaje de Cristo calzado verdaderamente en sus pies. Y donde quiera que fuera y quien se pusiera enfrente, Saulo predicaba a Cristo. Dio tanto testimonio de Cristo que mucha gente decía, ¿no es este aquel que asolaba al que iba con este nombre? Y fue tanto el testimonio que en 3 años ya lo querían matar. Ahora Saulo ya no asolaba a la iglesia, ahora Saulo era parte de la iglesia y Saulo comenzó a vivir lo que vivían antes los ahora hermanos en Cristo cuando él los perseguía y asolaba. Pues llegamos hasta el capítulo 31, vamos a empezar con el capítulo 32. Nuestro tema de hoy pues no va a enfocarse en Pablo, hoy veremos más enfoque en el apóstol Pedro. Vamos a ver que él va a ser usado en Jerusalén, fuera de Jerusalén, porque estaba en Jerusalén. Vamos a ver que va a ser usado fuera de Jerusalén. Vamos a ver 2 tremendos milagros que va a hacer para la gloria de Dios. Y vamos a ver cómo realmente a través de este ejemplo nosotros podemos pues caminar o seguir alguna instrucción que el Señor nos dé a través de esta palabra. Vamos a leer nuestro texto, Hechos 9, 32 en adelante. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Vamos a una pausa acá. Anteriormente vimos que los apóstoles
se habían estancado en Jerusalén. Fue de ahí que vimos que Esteban fue asesinado por el concilio. Y este asesinato de Esteban fue lo que Dios pues utilizó, no Dios lo hizo, Dios utilizó para que los discípulos se dispersaran fuera de Jerusalén. Felipe, uno de los 7 que habían escogido como diáconos, pues fue llevado hasta Samaria compartiendo el evangelio, y allá pues fue de gran bendición, y fue cuando llegó a oído de los apóstoles que escucharon que en Samaria habían sido bien recibida la palabra, fueron receptivos a la palabra, y fue que Pedro y Juan fueron a dar una supervisión a los nuevos creyentes. De hecho, lo vimos en el capítulo 8, versículo 14 en adelante, donde dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces esto era necesario que ellos fueran, y eso se volvió parte, la supervisión de ellos se volvió parte de la responsabilidad de los apóstoles. Pero de ahí Pedro, después de haber orado allá y hecho lo que tenía que hacer, pues se regresa a Jerusalén. Felipe vemos que fue arrebatado por el Espíritu Santo. Dijimos que va a ser un arrebato como el que vamos a recibir nosotros el día que venga por nosotros el Señor, y que de manera sobrenatural apareció en Azoto. Dijimos que Azoto no es un azotar de golpes, sino que era un lugar que pertenecía a Judea. Así que aquí estamos viendo que el plan de Dios se estaba cumpliendo de la manera que Él ordenó. Por ejemplo, en Hechos 1:8 decía que me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último lugar de la tierra, ¿no? O sea, que era esto que ellos tenían que vivir, tenían que dar el ejemplo, tenían que hablar a la gente acerca de Cristo, del Evangelio de Cristo, y estaba pasando porque se había dado ya en Samaria, se estaba dando en Judea, y obviamente después hasta el fin de la tierra, ¿no? Hasta los lugares lejanos. Pablo, ya convertido, vemos que estuvo predicando en Damasco, pero dice ya que después de 3 años intentaron matarlo, fue que tuvo que ir a Jerusalén, pero también allá Pablo pues era perseguido y fue llevado a Tarso, pasando por Cesarea. Pedro, estando en Jerusalén, dice acá en nuestro texto que fue enviado a Lida, que era un pueblo que estaba a la orilla del mar Mediterráneo, cerca de Jope. Y como Felipe ya había predicado por allá, pues ya habían muchos convertidos, muchos santos. Actualmente este lugar Lida es el lugar donde se encuentra el aeropuerto internacional de Israel, cerca de Tel Aviv. Pedro pues recorrió unos 55 kilómetros de Jerusalén a Lida. Lida queda entre Judea y Samaria más o menos. Pero ya estaba pues con esa responsabilidad de supervisar los lugares donde se iba expandiendo el evangelio. Pero se levantaba y caminaba de ciudad en ciudad para visitar las iglesias que se estaban formando, y donde quiera que podía, él predicaba, se abría una puerta, predicaba, y eso es algo que nosotros tenemos que pues aprender, ¿no? Recordar que cada vez que salgamos, el Señor puede abrir puertas, tenemos que orar por esas puertas, y esas puertas nadie las puede cerrar, así que es importante que discernamos y que tengamos la valentía, el denuedo para hacerlo. Podemos darnos cuenta que el apóstol Pedro, pues que estaba siguiendo los mismos pasos del Señor Jesús, y es lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor Jesús, ¿qué hacía? Iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Podemos ver claramente a Pedro siguiendo estos pasos, saliendo y compartiendo fuera de su confort. Recuerden que ya estaban pues en Jerusalén como que estancados allá en su confort. Entonces fue que pasó esto y tuvieron que salir. Así que al salir y compartir el evangelio, pues obviamente estabas cumpliendo la voluntad del Señor. Y esto es algo que nosotros, o que todo cristiano debe hacer, porque nosotros hemos recibido esa compasión del Señor, esa misericordia ha sido derramada sobre nosotros. Esto nosotros tenemos que dar, si de gracia recibimos, dar de gracia. Entonces nos debe mover, debemos tener esa misma compasión que el Señor Jesús nos debe mover. Recuerden que la compasión nos mueve a hacer algo. Entonces en este caso, como seguidores de Cristo, nos mueve a hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, obviamente que hizo Cristo.
es de vital importancia. El cristiano no debe quedarse escuchando nada más la palabra, llenándose solo de la palabra y siendo egoísta. No, él debe de compartir el evangelio, debe mostrar y hablar de Cristo con su vida y con su boca. Así que no debemos creer que este mandato solo fue para Pedro y los apóstoles y para los discípulos, o que hoy día solo es para los pastores. No, esta responsabilidad es para cada cristiano. Pedro no solo seguía los pasos del Señor Jesús, también hacía los milagros en su nombre y en su autoridad. Pedro se había encontrado con un hombre enfermo, dice nuestro texto, que tenía ya 8 años de estar paralítico, su nombre Eneas. Entonces viene Pedro, se lo encuentra y le dice: Eneas, el Señor Jesús te sana, levántate y haz tu cama. Y dice acá que al instante se levantó. O sea, Dios mostrando su poder, Él tiene el poder para hacer lo que quiera y para sanar cualquier enfermedad. No hay nada que Él no pueda hacer. Dios es omnipotente Dios. Lamentablemente, pues muchos oyen esto y muestran su incredulidad al preguntar: entonces, ¿por qué hay tantos enfermos? ¿Por qué si hemos orado mucho no pasa nada? ¿Por qué está muriendo tanta gente? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué a Dios no le interesa? Y surgen preguntas como estas que muestran su incredulidad, porque nuestra perspectiva de las cosas obviamente no es igual a la de Dios. Lamentablemente creemos que Dios piensa como nosotros y que Dios es como nosotros y que nosotros somos ilimitados. No, nosotros somos limitados. Nuestra perspectiva es limitada. La de Dios es ilimitada. Él es sabio Dios, Él es Dios, Él es el omnipotente Dios que creó el cielo y la tierra y creó todo el universo. El mismo Señor Jesús pidió al Padre que si era posible evitar beber esa copa de ira, evitar esa crucifixión, evitar esa pasión. Pero aún así el Señor Jesús la recibió, permitió que se vierta toda la ira sobre Él como el sustituto del pecado. ¿Por qué? Porque sus planes tienen una perspectiva muy superior a la nuestra y debemos alinearnos a sus planes. Debemos saber que Dios es omnipotente y sabio Dios. Debemos enfocarnos solo en quién es el Señor Jesús y en la grandeza de lo que hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque es la única manera de ver que toda adversidad es diminuta, es nada ante el Todopoderoso. Cuando vemos y comprendemos quién es Cristo Jesús, y cuando comprendemos la grandeza de lo que hizo por nosotros, vamos a tener la certeza de que Dios es omnipotente, o sea, todopoderoso, y que dio lo más grande y preciado que tenía para nuestra salvación. Y solo así vamos a poder entender que si nos salvó, no lo hizo para abandonarnos, no lo hizo para dejarnos sufrir todo el tiempo o eternamente. En este mundo se va a sufrir, pero no porque Él lo haga, sino porque en este mundo, pues obviamente hay cosas que nos hacen padecer, hay maldad, pero Él dio todo, Él nos amó dando a su Hijo y lo hizo para siempre, o sea, eternamente. No nos amó y ya nos dejó de amar, no, lo hizo para siempre, eternamente. El Señor no es como el ser humano natural. Aunque es 100% hombre el Señor Jesús, el ser humano natural, cuando algo no le importa, ni lo más mínimo, es muy notable, porque ni lo voltea a ver, o si lo ve lo evade porque hay cero interés, porque no le está pasando a él o no le está pasando a algún familiar de él. Y esto muestra que el ser humano es egoísta y no sabe amar. Contrario al Señor Jesús, que el Señor Jesús dio todo por nosotros. Dios dio a su Hijo, el Señor Jesús dio todo por nosotros, recibió la ira, dio su gracia, su amor. Entonces es importante que sepamos que en estos días de adversidad mundial, por ejemplo, esa pandemia que está pasando y las situaciones que están pasando también fuera de las enfermedades, la adversidad más la enfermedad más la sanidad es igual a Dios en control, a un Dios omnipotente. Y todo esto debe ser para la gloria de Dios. Cuando vienen adversidades, por ejemplo, enfermedades, dificultades, problemas, son cosas fuertes, pero ante Dios insignificantes. Porque somos testigos personales de ver el poder de Dios en nosotros, de ver la gloria de Dios en nuestro rescate, de ver una transformación que nosotros no podemos hacer, que es verdaderamente algo sobrenatural, una obra sobrenatural de Dios. Y vemos cómo Dios, aún en contra de Él, Dios nos amó. Entonces somos testigos personales de ver el poder de Dios y estas dificultades se hacen mínimas, insignificantes ante Él.
Todo esto nos va a hacer entender que nuestra vida también debe entregarse totalmente al servicio de Dios. Aparte de que hemos sido comprados por precio de sangre, debemos llevar nuestro ser fuera del confort, compartiendo el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Las palabras de Pedro hacia este enfermo, cuando le dijo, levántate, este paralítico, levántate y haz tu cama, seguramente fue una imitación consciente de la sanación que dio el Señor Jesús a aquel hombre, no sé si se recuerdan, aquel paralítico en Marcos 2. Marcos 2, este hombre fue que lo bajaron por el tejado, ¿recuerdan? Y le dio esa sanación. Y aquí en nuestro texto dice que fueron muchos testigos de Pedro a hacer este milagro, porque dice que los de Lida y los de Sarón fueron testigos oculares. Quiere decir que fueron muchos testigos de esta obra sobrenatural, de este milagro que hizo Pedro en el nombre del Señor Jesús. Y que estos, al ver este milagro de Dios, dice que se convirtieron al Señor. No dice si este hombre Eneas se convirtió, todo indica que era uno de los santos a los que Pedro fue a ver. El apóstol Juan escribió acerca de los milagros del Señor Jesús al final de su evangelio, en el capítulo 20 de Juan, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces estamos viendo que la sanación milagrosa de Eneas es un milagro más del Señor Jesús, que fue hecho para que muchos crean en Cristo. Este milagro hizo que muchas personas creyeran en Cristo al predicarles el Evangelio. Seguramente Pedro predicó el Evangelio y creyeron, porque no solo es creer, creo en el Señor, porque dice acá que se convirtieron. Entonces creer y convertirse, porque no puede haber una conversión a Cristo sin escuchar las buenas nuevas de salvación. La fe viene por el oír la palabra de Dios y no solo por ver o escuchar de un milagro. Así que esto fue para que, como que un ejemplo de que Dios está allá y ahora sí, mira lo que hizo Dios, vamos a creer en el mensaje. La sanidad de Eneas no fue la única que se dio en este viaje de Pedro. Vamos a ver otra sanidad. En otro lugar muy cercano se encuentra una persona enferma de muerte, y las noticias de la sanidad de Eneas obviamente corrieron rápidamente hasta llegar a Jope. Jope, una ciudad vecina, o sea, estaba muy, muy cerquita de allá. Era muy importante ese lugar, un puerto muy importante donde pues comercialmente entraba y salía mucho dinero. Pero aún en lugares con muchos recursos y lugares muy bajos, como sea que sea, la necesidad de Cristo es importante. En esos momentos allá necesitaban de Cristo. Tal vez mandaron por sanidad, pero Dios estaba en control. Sabía que allá tenía que también ser predicado, aunque ya habían muchos santos, pero tenía que seguir predicándose el evangelio. Tenían que ver estas cosas para que otros creyeran. Entonces vemos que mandan por Pedro. ¿Para qué? Para orar por esta mujer. Esa mujer tenía el don de la generosidad y ella estaba gravemente enferma. Dice en nuestro texto, versículo 36 del capítulo 9 de Hechos: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas, o sea Tabita, hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces, ambos nombres acá, Tabita es Dorcas, pero estos nombres significan sierva. Y esta mujer
era muy amada, fue muy amada en la comunidad cristiana allá en Jope o Jope, no sabemos cómo se pronuncia muy bien, ¿no? Pero eso no es tan importante. Esta mujer fue muy amada en la comunidad cristiana. Abundaba ella en buenas obras y en limosnas que hacía, dice acá la palabra. Aquí vemos al médico Lucas que escribió este libro de Hechos. Vemos que nota que en Tabita abundaban las buenas obras en limosnas, porque dice que había mucho testimonio de las personas, daban testimonio de que ella lo hacía. Algunas personas abundan en buenas obras y limosnas, pero solo en sus mentes y en sus corazones, porque no los llevan a cabo como lo hacía Tabita. Por eso el médico Lucas aquí agrega esta palabra, que hacía. O sea, era una hacedora de lo que creía, era una hacedora de lo que ella había recibido, porque ella tenía esa virtud, tenía ese don. Se nos ha dado dones, se nos ha dado talentos que son habilidades, y Dios las ha dado ¿para qué? ¿Para que seamos egoístas? No, para que las usemos para su gloria y no para la nuestra. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, nos habla de esto, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos acá que las obras no tienen nada que ver en obtener o en asegurar la salvación. Pero después de ser convertidos a Cristo, ya cristianos, obviamente los cristianos van a probarán su fe, ¿no? ¿Cómo? Por sus obras. Aquí vemos a Pablo estar de acuerdo con Santiago. Santiago decía que podemos decir que tenemos fe en el capítulo 2 de Santiago, que podemos decir que tenemos fe, y que otros decían que tienen obras. Las obras son hechos. Santiago les dijo, muéstrame tu fe sin obras, sin hechos. Yo te voy a mostrar mi fe con obras, con hechos. Y allá en ese capítulo 2, Santiago aún le sigue hablando fuertemente. Tú crees que hay un solo Dios y bien haces, pero también los demonios lo creen y tiemblan. Y en el versículo 20 les dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Se hace una pregunta a Santiago. Santiago está diciendo, como diciendo, no caigamos, no seamos necios y reconozcamos que la fe que uno tiene, si no va acompañada de obras o de hechos, es una fe muerta, es una fe inútil. Es lo que Santiago estaba diciendo y Pablo estaba de acuerdo con ello. Y esta mujer fue íntegra, fue piadosa. Ella mostraba su fe a través de sus obras. Cuando Pedro fue avisado de Tabita que estaba enferma, Pedro aún no sabía de su muerte. Yo creo que estos hombres tenían la esperanza de un milagro. Y esto nos debe recordar ese milagro que el Señor Jesús hizo con la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de Jairo? Aquel hombre principal de una sinagoga que se presentó ante el Señor postrado con temor reverente. ¿Para qué? Para que orara y sanara a su hija que estaba muy grave. Y que al pasar más tiempo en ese momento, recuerdan que vino una mujer de flujo, el Señor atendió a la mujer de flujo, vimos una gran fe allá. Llegaron personas de su casa de Jairo para ya avisarle que su hija había muerto, que ya no molestara más al maestro. El Señor obviamente escuchó la mala noticia que le dieron a Jairo y el Señor le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Eso está en Marcos 5. Entonces estos hombres, aparte de querer ver milagros, los que estaban aquí con Pedro, que estaban en Jope, que fueron a buscarlo, querían ver milagros, creían también que Pedro pues podía consolar a esa comunidad cristiana. Muchos estaban dolidos de la muerte de Tabita. Entonces vemos que estos milagros que vemos aquí en estas citas bíblicas, estos dos milagros, sirvieron como un anzuelo. Es importante, es como un anzuelo para traer vida a muchos. Esta gente esperaba que Pedro los consolara, pero Pedro sintió una dirección específica del Espíritu Santo, que lo llevaba a hacer exactamente lo que presenció del Señor Jesús en casa de Jairo. Pedro dice que entró y que sacó a todos, porque seguramente Dios estaba queriendo obrar a través de Pedro, quería levantar a Tabita como lo hizo con la hija de Jairo. Entonces notamos aquí que Pedro se postró antes de orar. Pedro buscó primero al Señor, se postró, oró, buscó la voluntad de Dios y supo que el Señor Jesús
quería levantar de los muertos a esta mujer, Tabita, una mujer virtuosa, una mujer irreprensible. Y le dice, Tabita, levántate. Pedro parece recordar claramente lo que el Señor hizo en esa ocasión de la hija de Jairo. El Señor Jesús con la hija de Jairo le dijo, Talita cumi. Eso es en arameo, niña, levántate. Pedro dijo el mismo idioma, solo que con el nombre, dijo Tabita cumi. De hecho, lo dijo en arameo. Pedro tenía en su corazón las palabras del Señor Jesús cuando estaba ministrando a la hija de Jairo. Pedro se esforzó en hacer como el Señor Jesús hacía. Él fue su líder. Ya había madurado, ya no estaba queriendo guiar al Señor Jesús, porque Pedro quería guiar a su líder. No sé si recuerdan que le dijo al Señor Jesús que no vaya a la cruz, en Mateo 16 está. Ahora estamos viendo a un Pedro dejando que el Señor lo guíe a través del Espíritu Santo. Y así pasan las congregaciones. La falta de madurez en muchos es notable cuando no se dejan guiar por sus líderes. No creen que Dios puso a esos líderes para ser guiados y no consideran a su líder como un líder. Cuando a veces hasta creen saber más que los líderes, a veces piensan que ellos están bien y los líderes no. Entonces esto, pues obviamente el Señor se los va a mostrar. Obviamente esperemos que el Señor lo muestre y maduren rápido, porque esto pues es estar yendo en contra de lo que Dios ha dicho o ha puesto, ¿no? Y si Dios algún día los pone en un lugar de liderazgo, pues lamentablemente lo van a recordar con tristeza, ¿no? Vemos que aquí Tabita, que es Dorcas, abre los ojos, ve a Pedro y se incorpora. Tabita fue resucitada de la muerte. Tabita estaba muerta. Y Pedro, en el nombre del Señor Jesús y en la autoridad del Señor Jesús, regresa a la vida. Y estos milagros, obviamente, Cristo los hace. El Espíritu Santo. No es Pedro. Pedro es un vaso de barro. Y estos milagros son notables, son milagros inusuales. Pero cosas así pueden seguir hoy día. De hecho, han sucedido. Pero es de sabios, pues, no aceptar cualquier testimonio, porque hay gente que miente. Pero sigue sucediendo. Solo es cuestión de creer, de confiar en el Señor, de no claudicar. Esta Tabita fue resucitada, pero fue resucitada para seguir en la misma vida. O sea, ella estaba en la voluntad de Dios. No la vida nueva que nos dará el Señor Jesús cuando venga por nosotros o nos lleve antes de su venida, no en esa vida, sino que fue resucitada para que siga en esta vida aquí, no en el cielo, pero siguiendo la voluntad de Dios. Tabita iba a volver a morir más tarde. El hecho de que el Señor Jesús la haya levantado, pues muestra que quería seguir usándola para su obra. También tenemos que ver acá un punto muy importante. El Señor levantó a Tabita y a Esteban no. Y más adelante en Hechos 12, Jacobo es muerto a espada y tampoco lo levantó. Y esto pues nos muestra que los caminos de Dios son totalmente desconocidos. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque Esteban y Jacobo fueron más importantes para la iglesia primitiva que Tabita. Pero siempre tenemos que confiar en la más grande sabiduría y conocimiento de Dios. Él conoce, Él sabe, Él es Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. Cuando lo decimos debemos pensar en esto. A veces lo decimos nada más de labios para afuera, pero en nuestro corazón no lo creemos. Dios verdaderamente sabe lo que hace. Dios permite por un bien futuro, aunque se vea al contrario. Tabita no fue resucitada por su propio bien, porque ella habría disfrutado del cielo, hubiese querido estar allá. Es más, hemos escuchado que dicen que vas y que no quieres regresar y te dicen no es tu tiempo. No sabemos si esto es verdad, ¿no? Pero me imagino que estar allá en la presencia del Señor es lo mejor que nos puede pasar, es lo más hermoso. Y me imagino que Tabita hubiese querido estar en el cielo, pero Tabita fue resucitada por el bien de su ministerio hacia los demás. Ella era utilizada por Dios y iba a ser utilizada por Dios por un tiempo más.
Y es por eso que nosotros también hemos pasado de muerte a vida para ser útiles para el Señor, para hacer esas piezas limpias, para usarnos para su gloria. Aquí vemos que Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. En esos tiempos estaba estrictamente prohibido relacionarse con alguien que trabajara con los animales muertos. Según las leyes de aquel tiempo, un curtidor, porque ese era su oficio de este Simón, un curtidor tenía que vivir por lo menos 25 metros afuera de la aldea. ¿Por qué? Porque había una constante inmundicia de los animales. Él trabajaba con los animales muertos. Entonces, esta profesión de curtidor como que traía un desprecio extremo. Si, por ejemplo, si alguna muchacha estaba desposada con una persona que trabajaba de curtidor, y si él iba a seguir trabajando en esta profesión, el desposorio se anulaba. Era tan fuerte la prohibición que se anulaba. Sin embargo, vemos que Pedro se queda con esta persona allá en Jope, este Simón de profesión curtidor, no es su apellido, sino que es su profesión. Y podemos ver que Pedro está haciendo a un lado las tradiciones. Él está enfocándose en seguir al Señor Jesús. Esas ideas ceremoniales judías de antes ya las estaba haciendo a un lado. Y esta es la obra de Dios en el corazón de Pedro. Hemos visto cómo Pedro ha madurado, cómo Pedro ha dejado, y eso es lo que hace con nosotros. Y vemos que esto va a traer frutos en el siguiente capítulo que vamos a ver. Pero en el versículo 32 y 41 de Hechos 9, podemos ver allá que fueron llamados santos. Santos en Lida y en Jope, en los dos lugares. Y esta es la primera vez que los cristianos son llamados santos en el libro de Hechos. Y cuando la Biblia llama santos a los cristianos, a los seguidores de Cristo, la idea no es de un pueblo súper perfecto, porque mucha gente cree, te crees santo, eres muy perfecto. No, la idea es de un pueblo que es diferente. Santos significa que somos apartados del mundo para Dios, separados del mundo en general, no medio separados, separados. Y esto no quiere decir que tengamos que vivir en burbujas y fuera de este mundo, no. O sea, en lugares alejados, no. Nosotros vamos a vivir en este mundo porque el Señor en Juan 17 oró para que nosotros estemos protegidos en este mundo, pero que seamos distintos al mundo. Hay distintivos, no pueden ni deben ser como el mundo, es lo que el Señor está diciendo. En este caso, pues vemos aquí la enfermedad de Eneas y la muerte de Tabita. En ese texto nos podemos identificar con lo que está pasando en el mundo, esas pandemias, esas muertes. Podemos ver no solo la enfermedad, sino otras cosas graves, pero ahorita está más enfocado en la enfermedad. Y deberíamos hacer conciencia de nuestras vidas que son frágiles. Debemos hacer conciencia que en un abrir y cerrar de ojos podemos morir, puede llegar nuestro fin. Nosotros somos como, vamos a suponer, una flor que pasaste por algún jardín y la viste muy bonita ayer. Y al otro lado, a la semana siguiente pasas y ya está marchita, o ya no está, el viento se la llevó, o alguien la cortó. Entonces debemos de hacer conciencia. Lo que vimos aquí en esta cita, a través de Pedro, nos muestra que hay esperanza para vida eterna. Podemos apreciar que aunque no esté físicamente el Señor Jesús en esta tierra, Él a través del Espíritu Santo obra en hombres como Pedro, dando sanidad a unos y vida a otros. Necesitamos de Cristo. El Señor no ha cambiado, es el mismo hoy y siempre. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Necesitamos urgentemente buscar del Señor. Allá en tu casa donde estás porque no puedes salir, o si conoces a alguna persona que pueda ayudarte, que te ayude a entender el Evangelio, porque solo a través de oír la palabra puede venir esa fe divina y puede haber una conversión. No es solo un conocimiento, no solo es un cumplimiento. No, el Señor quiere salvarte. Todos, tanto ricos como pobres, necesitan ser salvados por la gracia redentora de Cristo Jesús. Busquemos a Cristo mientras haya vida. Es tiempo de buscar de corazón. Espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la obra que tú has hecho, Señor, en esa cruz. Porque, Señor, por ella podemos nosotros venir arrepentidos ante ti, podemos nosotros estar quebrantados y suplicando que tú seas nuestro Señor y Salvador. Gracias a ti, Señor, nosotros podemos ser salvados por tu gracia, porque no lo merecemos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria por ello. Te pedimos, Señor, que obres en las personas que no te conocen, que sigas obrando en nosotros para que día a día seamos personas maduras, que mostremos tu amor, tu misericordia, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser de utilidad para las personas que Señor, necesitan conocerte, que están, como tú decías, como ovejas sin pastor, Señor. Ayúdanos a ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Ayúdanos a ser la sal en un mundo insípido, Señor. Bendice, Señor, este mensaje. Llévalo con autoridad a todos los corazones, Señor, y cambia a todos esos corazones a ti, que vuelvan a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Pedimos que en esta mañana, Señor, pues esta alabanza, Señor, que la ponemos para realmente ver, Señor, que estamos agradecidos por lo que viniste a hacer por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yeah.